Hola a todos, seguidores de Bajo Su Gracia, les saluda Nati Maldonado y bienvenidos a esta serie de podcast titulado Cuéntame tu historia. Y hoy nos encontramos con dos invitados especiales que van a estar en nuestro programa y van a compartir su historia. Ellos nos saludan desde Neiva, Colombia, así que vamos a escuchar el video que han preparado para nosotros. Muy buenas tardes, días, noches. Damos gracias al Ministerio Bajo Su Gracia por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestro testimonio. Bueno, mi nombre es Diego, mi esposa Luisa. Estamos en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, país de Colombia. Bueno, Jesús para mí se define como sanador, esperanza y consuelo. Jesús para mí es amor, es esperanza y es fuerza. El versículo bíblico con el cual me identifico está en el Salmo 113:9, el cual dice: Él da hijos a la esposa estéril para que sea una madre feliz. Aleluya, alaben al Señor. El versículo bíblico con el que me identifico lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 2, donde la palabra de Dios nos dice que debemos gozarnos cada prueba, porque independientemente de cómo sea, siempre saldremos victoriosos. El consejo el cual yo daría a los jóvenes es que no dejen de creer que Dios es quien tiene la última palabra y que solamente en Él tiene que estar nuestra confianza. El consejo que yo le doy a los jóvenes es: no malgasten los mejores días de la vida de un ser humano, que son los días de su juventud, en las cosas del mundo. Aprovechemos y entreguémosle nuestra juventud, nuestra vida desde temprana edad a Cristo. Nos conocimos en octubre del año 2018. A raíz de la profesión que escogimos estudiar, y en el año 2020 nace nuestra hija Ana Victoria, más exactamente el 24 de marzo del año 2020, cuando recién estaba iniciando la pandemia. Fue un año donde nuestra hija creció sin complicaciones, sin alteraciones, pero por temas laborales tuve que ausentarme de la ciudad de Neiva y dejarlas o abandonarlas, distanciarme bastante tiempo, ya que mi pensamiento en ese momento era dinero, dinero y solamente dinero. Fue así como, al darme cuenta que pasaba el tiempo y mi hija crecía y me desconocía, en diciembre del año 2020 decidí nuevamente regresarme a la ciudad de Neiva, ya que sentía que estaba desperdiciando tiempo valioso al estar alejado de mi familia. Así es, ya de esta manera pues estábamos nuevamente juntos. En el 2021 nuestra hija cumplía su primer año, el cual pues festejamos en familia, un tiempo maravilloso para nuestros corazones como recuerdo. Y pasados unos días empezamos a notar que la niña se estaba enfermando, que sentía molestias en su estómago. Decidimos ser diligentes llevándola al médico y durante 3 veces la llevamos allí y me recibía un médico, pero este médico era general, pero el diagnóstico que él me daba era que era una virosis. Y esta virosis, que no me complicara, que no me estresara, que simplemente esto pasaría en cualquier momento, pero que yo me alarmaba y esto a él le causaba como, se puede decir que fastidio al doctor. Sí, como molestia. Sí, pero al ver que nuestra hija no mejoraba, decidimos cambiarla de clínica. Resulta que la niña, un día antes de que pasara todo lo que pasó, empezó a querer vomitar. Este síntoma a nosotros nos alarmó porque de repente ella se empezó a colocar también morada. Decidimos irnos para una clínica totalmente diferente a la cual le habíamos llevado antes y la sorpresa fue que nos recibió el mismo médico. La actitud del médico era arrogante al verme con la niña, y en ese momento había una enfermera que vio a la niña y le dijo al doctor: esa niña está realmente mal. Y obviamente la niña lo que había presentado en la casa era un preinfarto. Cuando llegan allí a la sala de reanimación, porque fue tan grave que llegó a reanimación, me dicen que sí, había sido un preinfarto, que no era una virosis, o sea, era un mal diagnóstico el cual nos habían dado, y que la niña estaba muy mal. Pasado esto, ella la estabilizaron, pero nuevamente le pasa lo mismo.
se vuelve a colocar morada, yo me alarmo, llamo a los doctores y me pidieron que me saliera porque la niña estaba presentando nuevamente un infarto. El doctor salió y me dijo que la niña se tenía que intubar porque estaba muy mal. Yo llamo a mi esposo que estaba afuera, el cual no dejaron ingresar por la pandemia, y le cuento. Esto fue algo muy duro para nosotros porque cuando a uno le hablan de intubación es algo grave. Obviamente lo asumimos como muerte, como algo demasiado delicado. Sí, entonces obviamente le dijimos al doctor que sí. La subieron inmediatamente a la UCI de pediatría. Realmente el diagnóstico desde ese momento fue un diagnóstico totalmente negativo, siempre fue un diagnóstico de muerte. Los médicos no nos daban ningún tipo de esperanza, simplemente que teníamos que estar alertas, atentos, orar. Fue la primera vez que yo sentí escuchar esa palabra de orar, porque la niña definitivamente en cualquier momento iba a fallecer. Resulta que ahí fue la primera vez que yo tomé con mis manos una Biblia, porque el hogar que llevábamos era bastante disfuncional, yo estaba entregado al mundo, le daba prioridades a otra cosa por encima de Dios y de mi propia familia. Fue así como ese día pasó el primer encuentro o ese primer amor que llama la Biblia. Cuando la niña estaba en esa sala de UCI, yo sentí la necesidad de orar y nos arrodillamos con Luisa y empezamos a orar. Cuando yo en el transcurso de la oración sentí como alguien se acercaba a mí, tocaba y acariciaba mi cabeza y me acariciaba el hombro. No tanto fue el toque o la caricia, sino la paz interior que sentí en ese momento. Y pude entender que es ahí donde la palabra de Dios dice que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no lo entendía. Porque cuando abrí los ojos, simplemente estábamos Luisa y mi persona. No había nadie, y la mamá de un primo que estaba acompañándonos. Del resto no había nadie. Y lo curioso fue que a todos tres les pasó lo mismo. Sí, soy testigo de ese momento y lo que él dice, la paz que nos transmitió en ese momento, pues solamente el Señor nos la ha dado. Bueno, fueron 4 días los cuales Ana Victoria estuvo en la clínica donde los diagnósticos eran de muerte, y efectivamente pues ella estuvo allí, pasó por un cateterismo, pasó por una diálisis, estando allí le dio una neumonía por la intubación. Entonces nuestra fe siempre estuvo intacta, siempre decíamos, Señor, tú la vas a sanar. Pero un 9 de abril pasó algo diferente. Mi oración cambió ese día porque yo siempre le decía, Señor, sánala. Pero yo ese día le dije, Señor, ella antes de ser mía fue tuya, yo te la entrego, Señor, haz lo que tengas que hacer, sánala si es tu voluntad, si no es tu voluntad, Señor, que ella abra sus alas y vuele hacia ti. Y lo mismo le hablaba yo a la niña y salí. Y es allí cuando mi esposo ingresa y sin ponernos de acuerdo realmente, lo que él le dijo a la niña y a Dios en ese momento fue igual. Sí, fue exactamente lo mismo, con otras palabras. Yo entré y en mi espíritu sentí que debía despedirme de Ana Victoria. Le di gracias por todo y simplemente le dije a Dios que primero había sido su hija antes que nuestra hija y que su voluntad se debía cumplir. Así es, entonces ese día nos marchamos a una iglesia, la cual nos invitaron porque, bueno, estando en esta situación uno busca pues el milagro, la sanidad por todo lugar. Estuvimos en una iglesia aquí en Neiva donde el Señor también le permitió vivir una experiencia a mi esposo. Esa experiencia fue bastante bonita, ya que estábamos en la reunión cuando el Señor me trasladó a la habitación donde estaba Ana Victoria y hasta cierto punto pude llegar y ver esa sala. Y exactamente la cama número 6 donde estaba nuestra hija, yo pude ver cómo una luz brillante bajaba hacia esa camilla y la paz que sentí fue algo inexplicable. Tanto así que yo le dije a Luisa, amor, la niña se sanó. Sí, así fue. Estábamos convencidísimos de que la niña iba a estar sana. Pero ese mismo día, a las 10 de la noche más o menos, 10 y 20 más o menos, timbró el celular
Y que timbrar el celular para nosotros era algo horrible porque las enfermeras nos decían tiene que estar pendiente del celular, en cualquier momento la niña muere, bueno. Y suena ese celular y nos dicen trasládense a la clínica de inmediato, así lo hicimos y bueno, nos encontramos con la peor escena que hemos podido ver realmente. Con una escena con la que un padre jamás esperaría encontrarse. Sí, nuestra hija había fallecido. Dios había escuchado esa oración, decidió llevársela, pero adicional decidió sanarla, porque la niña, sí, físicamente pues no estaba, pero la había sanado espiritualmente. Sabíamos que en el lugar donde Ana Victoria estaba no había dolor, no había tristeza y era un ángel. Así es, realmente fue un tiempo bastante difícil, donde Luisa se había operado para no tener más hijos, ya que hay una niña de 11 años y estaba Ana Victoria. Pues en ese momento quedamos perplejos con la noticia, no sabíamos qué hacer. Sin embargo, el deseo y las ganas de ser padres, el amor aún estaba allí, contenido, porque sabíamos que podíamos dar mucho más como padres. Quiero aclarar algo, nuestro deseo era nuevamente poder ser padres, pero no que con ese bebé que nos enviara a reemplazar a Ana Victoria. Sabíamos que ella es y es irreemplazable. Y como lo dice Diego, biológicamente yo no podía tener hijos, era imposible. Y empecé a buscar, a indagar qué se podía hacer. Pero el Señor 2 días después de que la niña falleciera nos entregó una promesa, la cual fue la que yo les nombré en este momento, al inicio del video, que decía que Él da hijos a la esposa estéril para que sea una madre feliz. Y encontré un médico en Bogotá, el cual unía las trompas. Me opero en el año 2021, pero pasó 1 año y medio y el embarazo no se lograba. Decidimos por chequeo médico verificar qué pasaba y nos dijeron que la operación no funcionó. O sea, que se perdió la plata, que se perdió el intento y que la única manera para poder tener bebés era por una fertilización in vitro, lo cual era muy costoso, pero había algo y era que la promesa de Dios seguía vigente. Así es. Fue así cuando un 4 de marzo ocurrió lo que por 1 año y medio habíamos estado esperando. Lo que para los médicos era imposible, realmente. Exacto. Ocurrió lo que los médicos denominaron un milagro. Así es. O sea, realmente fue así. Los médicos denominaron esto como un milagro. Luisa estaba en embarazo. Sí, así es. Ese anhelo, ese querer ser padres se materializó. En medio del dolor, en medio de la pérdida de nuestra hija, el Señor nos da la ilusión nuevamente de ser padres y de hacer todo mejor. Y entregar nuestra vida al Señor. Y hoy en este programa queremos presentarles nuestra familia, queremos que ustedes conozcan a la promesa de Dios cumplida y a nuestra hija Juana Valentina. Él es Isaac Felipe y Juana Valentina. Somos una familia que el Señor levantó en medio de la adversidad, una familia que en medio del dolor se fortaleció, una familia que Dios rescató, en mi caso, de por allá, como lo dice su palabra, de lo más vil y menospreciado. Dios llegó y dijo: a esta familia yo la quiero ver cómo materializo mi palabra. Y es así como hoy, bueno, ahí está llorando, 9 meses y medio después, tenemos en nuestras manos a Isaac Felipe, a nuestra hija mayor Juana Valentina, y sabemos lo que Luisa mencionaba, que la promesa que Dios ha hecho en cada una de sus vidas aún sigue vigente. Así no es. tiene fecha de caducidad. Le servimos a Dios en nuestra iglesia, nuestra hija está en la alabanza, mi esposo se está preparando como pastor y somos líderes también de jóvenes y este pequeño es un profeta. Así es, y esta es nuestra historia. Gracias por escucharla. Chao. Chao, chao.
Para todos ha sido un privilegio escuchar la historia de Luisa y Diego y ver cómo Dios sigue obrando en la vida de estas dos personas. Anhelamos que Dios siga acompañándolos, que siga dándoles esa perseverancia para continuar en la obra de Dios y que las cosas que pasen, los problemas que sucedan, no nos hagan dudar del poder de Dios. Luisa, Diego, que Dios los bendiga, que Dios los proteja a ustedes y a su familia y que Dios sea guiando cada paso que ustedes den en la vida cristiana. Para todos los seguidores de Bajo Su Gracia, recuerden que siempre estamos bajo su gracia.